Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo webinar del año, en donde el día de hoy vamos a estar trabajando junto con Gustavo Cardelas. Hace ya un tiempo que estuvimos trabajando con él. La verdad es un gusto tenerlo de regreso con nosotros. Este año de igual manera vamos a estarlo viendo más cercano en nuestra área en ITR, porque el día de hoy también vamos a estar abriendo hasta cierto punto estos pequeños webinars con él. El día de hoy, el tema del cual vamos a estar hablando va a ser el que ya tienen aquí en pantalla, análisis del estado físico del motor sin desarmar, utilizando un escáner. Y estamos de acuerdo que en la actualidad un escáner es muy funcional. Además de que ya es una herramienta indispensable para cualquier mecánico técnico que pueda ofrecernos un servicio y que también nos dé una recomendación con más precisión. Antes de darle entrada a nuestro profesor Cardelas, les compartimos aquí en pantalla un par de códigos QR. En este caso, del lado izquierdo tenemos el grupo de Telegram, en el cual todos los participantes del grupo comparten sus dudas, comentarios, o también nosotros les compartimos los links de lo que son las transmisiones de los Facebook Lives que tenemos los días lunes y de los webinars que tenemos posteriormente. Del lado derecho tenemos lo que es nuestro canal de YouTube, mismo en el que se suben todos los webinars que hemos tenido a partir del año pasado. Ahí pueden repasar temas como por ejemplo es el máster en lubricación, temas de eléctrica electrónica, todo lo que hemos visto las sesiones de los jueves, ahí está para ustedes. Asimismo, tenemos lo que son los códigos QR del lado izquierdo de Gustavo Cardelas, quien nos va a estar acompañando el día de hoy, y de Son Diagnostics, quienes nos están proporcionando también el apoyo con lo que son los escáneres automotrices. Asimismo, les vamos a compartir lo que sería nuestro pequeño calendario de los webinars siguientes. Si se dan cuenta, ya para marzo, abril, tenemos lo que es la certificación de máster en lubricación automotriz, misma que se da año con año. Así que el año pasado tuvimos un gran éxito gracias a ustedes, lo volvemos a repetir en estas fechas. Aún así, si ustedes quieren seguirse capacitando con nosotros, si se dan cuenta, el 27 de febrero tenemos otro webinar anterior a la certificación. Este webinar del cual estoy hablando se va a llamar Tolerancias correctas en el ajuste de motor de última generación. Muy importante tener en cuenta que en el webinar del día de hoy y los posteriores, a quienes estén más del 70% del tiempo total de el curso de la capacitación, se les va a proporcionar su constancia de participación. Es muy importante que nos tengan paciencia, ya que dentro de los 5 días posteriores a la capacitación les estará llegando su certificado, su constancia, mejor dicho, al correo con el cual se registraron. También es muy importante que se registren con el nombre con el que quieren que aparezca esta constancia, ya que nosotros tomamos la información una vez que ustedes se registran. Y antes de ya, ahora sí, cederle los micrófonos al profesor Cardelas, vamos a hablar de este pequeño ¿sabías qué? El inicio del sistema OBD1, Onboard Diagnostics Generation 1, fue por el año de 1978, con la creación del sistema de diagnóstico de a bordo para corregir las emisiones de gases del motor, impuesto por el gobierno de Estados Unidos a los principales constructores de autos. Sin más, profesor Cardelas, es un gusto tenerlo de vuelta con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un placer nuevamente participar con ustedes. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y siempre me llevo un muy buen sabor de boca de las participaciones que tenemos en conjunto. Y el día de hoy tenemos algo bastante interesante para darle continuidad a lo que estuvimos hablando o lo que estuvieron hablando el día lunes con nuestros amigos de SETBA. Y antes de lo que van a hablar en el siguiente webinar, tiene mucho que ver lo que vamos a platicar el día de hoy, porque es información que les puede ahorrar una cantidad de tiempo impresionante y sobre todo generarles unos mejores recursos en el taller, porque son estrategias de diagnóstico que hemos desarrollado para hacerles más fácil los diagnósticos a nivel general. No solamente en la parte electrónica, sino también en la parte de motor. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias. E igual, le permito que nos comparta la información para que nuestros compañeros tengan hasta cierto punto el apoyo visual. Claro que sí. Me dicen por favor si ya se ve. Se está cargando la presentación, profesor, y ya está. Perfecto. Entonces nada más déjenme le cambio la...
a donde estábamos, que es esta parte. Ok, bueno. Yo antes de comenzar quiero hacerles una pregunta. Ya saben que a mí me gusta interactuar mucho con todos ustedes. Antes de comenzar a platicar sobre el diagnóstico adecuado, yo les quiero preguntar, ¿cuánto se tardan ustedes en diagnosticar un motor antes de ajustarlo? Cuando llega el cliente, cuando ya tiene consumo de aceite, cuando ya no tiene potencia el auto, ¿cuánto se tardan ustedes más o menos? Vamos a ponerle, no le puedo poner un promedio porque ningún carro es igual, pero vamos a suponer en un 4 cilindros, ¿cuánto se tardan en diagnosticar de manera adecuada cuál es el problema del motor? Entonces, si me la pueden responder, híjole, sería muy importante para mí. ¿Por qué? Porque con base en eso, con base en la información que ustedes me otorguen, yo quiero ver cuánto nos vamos a tardar después de que yo les enseñe todos estos datos. Entonces, vamos a tomar una nada más. Vamos a tomar alguna, a ver qué nos dicen. Creo que no hay todavía respuestas a la pregunta. Con 3 preguntas en 3 minutos como refaccionario. No, me refiero a que te des el diagnóstico certero, preciso, mi estimado Fernando, de dónde está la falla en el motor de manera interna. Dice más o menos como 1 hora checando compresión, inyección y pulsos de bobina, dice Guillermo Cruz. De 1 a 2 horas, dice César García, 30 minutos. Hilario, 1 día, 1 horas, 10 minutos aproximadamente de Luis Eduardo. Me interesa ver la respuesta más adelante de Luis Eduardo porque nos está diciendo que 10 minutos. Y bueno, es bastante variable lo que están diciendo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Un motor 4 cilindros sin problema alguno. Vamos a ponerlo un poquito más difícil. ¿Qué tal un motor Vortec 8 cilindros de Ford? O quizá una Savannah Express B10 que que para quitar las bujías tienes que quitar prácticamente la suspensión del lado derecho. Entonces, ¿cuánto te tardas en hacer el diagnóstico certero del motor? Entonces, esa es una pregunta que a mí me gustaría que me contestaran todos. ¿Por qué? Porque si bien aquí nos dicen 10 minutos, dices que no soy mecánico, 1 hora, nosotros a iniciar nos tardamos 2 días, depende del estado que llegue el automóvil, de los que nos comente el cliente, media hora. Les voy a dar un dato aquí. Nosotros con lo que les vamos a enseñar el día de hoy, vamos a tardar aproximadamente 8 minutos. Pero la siguiente pregunta también es importante. ¿Cuánto cobran ustedes por diagnosticar un motor de combustión interna de su estado físico? ¿Cuánto cobran por el diagnóstico? Yo soy de la idea que todos tenemos que cobrar siempre el diagnóstico. El doctor, cuando te va a revisar a ti, te cobra un diagnóstico, no te está cobrando, bueno, te cobra el diagnóstico, te cobra los medicamentos, te cobra el tratamiento, todo te lo cobran. De igual manera nosotros tenemos que cobrar exactamente lo mismo, desde el diagnóstico, el tratamiento, la reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Dice 4 horas por muy rápido, hay que realizar varios pasos, inspección visual, prueba de compresión si echa humo, todo depende del año del vehículo, en teoría va de 10 a 30 minutos. Vamos a ver más abajo. No tengo más abajo. Sí tengo más abajo. Con escáner o sin escáner. Los mecánicos son muy tontos para cobrar. No es cierto. Yo soy mecánico y me va todo dar. Entonces, bueno. Vamos a compensar con esta parte. Yo este estado o esta parte, esta estrategia de diagnóstico, más o menos estoy cobrando desde 2,500 hasta 3,500 pesos. Y me tardo de 10 a 18 minutos, dependiendo obviamente del estado del motor. Más bien no del estado del motor, sino de la complejidad al final de cuentas de la misma. Pero antes de comenzar con toda esta parte, yo quiero comenzar con esto que es muy importante para todos nosotros. En sistemas de OBD de primera generación no existe una estandarización ni de comunicación ni de los fallos. ¿Cuántos de ustedes, amigos, ya tienen tanto tiempo en la mecánica que conocieron los escáneres de primera generación, el OBD de primera generación, y tenían sus escáneres? Por ejemplo, vamos a hablar de uno que era muy, muy común, era el tope de gama en aquel entonces, el Genesis y el Nemesis de OTC eran los mejores escáneres en aquel momento que te podías comprar. Y tú comprabas el escáner y te venía con diferentes tipos de cartuchos. Y de repente
yo me acuerdo, ¿no? Revisaba el Corvette del ingeniero Contreras de Sedva y, y lo revisaba con el General Motors, con el Chevrolet 1, y a los 10 minutos, 20 minutos de que terminaba, llegaba un amigo del ingeniero con un Pontiac y tenía que meter el cartucho y tenía que meter el escáner, y con ese mismo cartucho ya no funcionaba el escáner. ¿Por qué? Porque requerías de otro cartucho para poder trabajar. Es decir, no existía una estandarización como tal. En los sistemas OBD2 ya existe una estandarización por parte de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Para hacerles el cuento no tan largo, pero sí un poquito más a profundidad, la institución que se encarga de hacer esa parte se llama IATF, International Automotive Task Force. Es la que estandariza prácticamente todos, y que en la actualidad ya también está estandarizando los conectores para los vehículos eléctricos. Entonces, a través de ellos existe el sistema OBD de segunda generación. Y existen diferentes diferencias entre el OBD de primera y segunda generación, hablando un poquito sobre introducción a esta parte, porque es muy importante que la conozcamos, porque no siempre vamos a poder utilizar la estrategia de utilizar solamente el escáner, pero sí vamos a utilizar herramientas electrónicas que nos van a ayudar a poder dar un diagnóstico más certero en la parte de motor. Entonces, como bien lo informamos, el Onboard Diagnostics de segunda generación ya cuenta con estandarizaciones que se deben cumplir tanto física como a nivel de software. Físicamente, dice la Sociedad de Ingenieros Automotrices que el conector DLC debe de estar aproximadamente a 40 centímetros, perdón, 20 centímetros del centro del volante. No 40, son 20 centímetros. Esto no se cumple. ¿Cuántos de ustedes han tenido una Renault Duster en su taller y esta viene en la guantera? Díganme si son 20 centímetros del centro del emblema de Renault hasta el centro de la guantera donde viene el conector DLC. No se cumple cabalmente. O sea, también las plantas armadoras se pasan por el arco del triunfo toda esta información. Pero lo que sí es estandarizado es el tipo de conector. Es un DLC universal de 16 terminales, ya sea tipo A o tipo B, porque existen dos tipos. El conector tipo A es para vehículos que utilizan conectividad de 12 volts, mientras que el tipo B utiliza 24 volts. La diferencia entre estos dos es que también el conector del tipo B tiene una ranura separada, es decir, hay una ranura de este lado que ya no es corrida, es decir, tiene un tope, el cual nos permite no conectar un equipo de 12 volts en donde tenemos que conectar un equipo de 24 volts. Entonces, esa es una de las diferencias como tal. De igual manera, no solamente es el voltaje, sino también tiene que ver la velocidad de procesamiento, mientras que en el conector tipo A de servicio ligero, la velocidad es de 500 kilobits por segundo. En un principio, la del 24 volts, la tipo B, era de 150 kilobits por segundo, aunque en la actualidad, a partir del 2010, ya utiliza velocidades también cercanas a los 500 kilobits por segundo. Ranura corrida, ranura interrumpida, servicio ligero, servicio pesado. El estándar, si ustedes lo quieren buscar en internet, es el SAE J1962. Ese es el estándar que utiliza para que nosotros podamos determinar si es un vehículo con sistema OBD de segunda generación. Pero bueno, no solamente es el conector, porque por ejemplo Chevrolet, en el caso de México, hablando directamente, el Chevrolet Chevy Corsa para otros países, el Corsa tipo B, hasta el 2006 tenía el conector también OBD de segunda generación, pero no era OBD de segunda generación, era un OBD de primera generación. Entonces tampoco te indica si el conector es el estandarizado. Es una herramienta, sí, que te puede ayudar, pero no es la adecuada. Otra cosa que tú puedes revisar y ver y determinar si es un OBD de segunda generación, muy fácil y muy sencillo. Revisas el catalizador. Antes del catalizador debe haber un sensor de oxígeno. Después del catalizador debe haber un sensor de oxígeno. Y sobre todo, que el puerto de comunicación de OBD de segunda generación tenga que comunicar mínimo por la terminal 7 y más actuales por las terminales 6 y 14. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto sobre ese sistema en específico. Entonces, en México
En México entra el OBD de segunda generación a partir del 2006. El 2006 hacen una junta en la cual indica sobre una NOM mexicana, que a partir del 2007 todos los vehículos fabricados y comercializados en México deben de contar con un sistema más eficiente de emisiones contaminantes que cuente con un catalizador de 3 vías. Era algo muy ambiguo, pero ese fue el inicio de OBD de segunda generación en México. Por eso encontramos Nissan Surus 2006 con OBD de primera generación, Chevrolet Chevy con primera generación, Volkswagen también encontramos con los Jetas, con todos esos vehículos, hasta en algunos vehículos, perdón, el Derby, el Pointer, con OBD de primera generación. En el caso de algo muy importante que se tiene que estandarizar, o después de la estandarización del 98, que viene la parte del OBD de segunda generación, en el 2008 viene algo muy importante, donde Estados Unidos obliga a todas las armadoras a utilizar el estándar ISO 15756-4. Eso quiere decir que nace como una obligación para que el OBD de segunda generación sea un protocolo de comunicación CAN-bus. Es decir, que ya sea un protocolo de comunicación entre módulos de una manera muchísimo más eficiente. Mientras que para el 2010, para todos los vehículos de rango de servicio pesado, sale el OBD de segunda generación como tal. Las conexiones que tenemos en las terminales del OBD de segunda generación, pues son bien simples y bien sencillas. Vamos a hablar sobre la comunicación que tenemos en el puerto. Entonces, tenemos primero que nada que tenemos la terminal 6 y la terminal 14, que son el sistema de comunicación, pues no es el más moderno, pero sigue siendo el más utilizado, el CAN High y el CAN Low. En la terminal 7, el ISO 1941-2, que es línea K. Tenemos LinkBus, que es la 15, es esta, el ISO 9141-2. Y tenemos también estos dos protocolos de comunicación, el 2 y el 10, que esos son específicos para OBD de segunda generación. Si se dan cuenta, los espacios 1, 3, 8, 9, 11 y 12 son uso acorde a las necesidades del fabricante. Es decir, estos normalmente venían, y digo venían, ¿por qué? Porque ya no es así. Venían deshabilitados. Entonces voy a borrar todo esto, no voy a borrarlo para que pasemos a la siguiente diapositiva, porque la siguiente les voy a mostrar algo todavía más interesante. Esto ya lo sabemos todos, esto es fundamental para conectar un escáner automotriz, pero la que sigue es algo más moderno. A partir de más o menos del 2018-2019, hay vehículos como en el caso de esta Cadillac CT5, que ya tiene todo el puerto completo, ya lo tiene completamente ocupado. Eso quiere decir que no solamente está utilizando 6 y 14 como CAN-bus, como los tenemos de este lado, sino que también tenemos, aquí está, 6 y 14, de este lado tenemos CAN, pero pues ya también tenemos en la terminal 3, tenemos Ethernet RX, en la terminal 11 tenemos Ethernet RX negativo. Entonces estos ya están utilizados. De igual manera, terminal 1, que es CAN positivo, CAN 7 positivo, terminal 9, CAN 7 negativo. En el caso de la terminal 12 y 13, estas dos tenemos de igual manera Ethernet TX y Ethernet TX negativo. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos mayor comunicación con el vehículo al momento de que nosotros vayamos a realizar un diagnóstico. Ahora, esto, ¿por qué se los explico y qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? Solamente la parte de CAN del 6 y 14 en la mayoría de los vehículos comunicará la tracción del vehículo, el CAN Traction. Mientras que otras comunicaciones, por ejemplo Ethernet en este caso,
está utilizando otros sistemas de comunicación que requieren mayor velocidad para su procesamiento. Por ejemplo, el sistema ADAS. Más adelante hablaremos del sistema ADAS. Espero que les pueda compartir más información del sistema, porque es algo muy interesante que en la actualidad es bastante más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Dice, ¿por qué? Unas preguntas aquí. Dice, en mi taller usamos la política de si solo se desea saber cuesta $30 y desea hacer la reparación en mi taller, yo asumo el diagnóstico. Dice que abajo Miguel Fernando, ¿por qué los Nissan Tsuru y D21 no tuvieron puerto OBD2? Porque no estaba normatizado. El Tsuru hasta el 2006 estaba normatizado y la D21 cuando se convirtió en NP300 empezó a tener protocolo de comunicación OBD2. El Pointer hay Pointers OBD de primera generación, mi estimado José Miguel Moreno. Entonces, no todos, hasta después del 2006 ya empezaron a salir OBD de segunda generación. Entonces, ¿cuál es la estructura de un DTC? A final de cuentas, todo esto lo vamos a ver con la parte de la estructura del DTC. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer qué es lo que nos está arrojando. Y de una vez, a todos los que se registren y se queden el 75%, posteriormente, junto con su certificado vía correo electrónico, les voy a hacer llegar una base de datos donde ustedes van a poder colocar el código de falla y les va a arrojar tanto genérico como específico cuál es la falla común o la falla que interpreta ese código, porque recordemos que no todos los escáneres de diagnóstico te van a dar el código con la descripción adecuada. Entonces yo se los voy a regalar, es un regalo de parte de Rosfrans, Sun Diagnostics y su servidor Gustavo Cardelas. Pero bueno, parte esencial de la comunicación de la ECU al equipo de diagnóstico de la obtención de códigos de falla, el cual se estructura de una cierta forma que si logramos interpretarla, podremos tener fácilmente un diagnóstico más certero. Y ahí les va una pregunta que sí me gustaría también que me contesten. Aquí tenemos en uno de los códigos de falla que suele ser de los más complicados y de los más complejos, P0300. Pregunta en específico, ¿ustedes, colegas, camaradas, conocen el P0300? Si es así, por favor indíquenme qué es lo que significa el P0300. ¿Cómo sé si estoy registrado? Tú diste tu correo electrónico, con eso es más que suficiente. Estás registrado, mi estimado, porque estás aquí adentro. Entonces no hay ningún problema. Entonces, P0300, rápido. ¿Qué nos dice el código de falla P0300? ¿Qué significa P0300? Entonces, vamos a regresar porque aquí ya les voy a dar la respuesta. Bueno, P0300, vamos a desglosarlo poco a poco. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Entonces, aquí dice falla de cilindro aleatorio. Saludos hasta Venezuela, P0300, falla en múltiples cilindros, es de tren motriz y isomotriz, falla en combustión, uno o varios cilindros, pérdida de fuego múltiple en cilindros. Ok, estamos familiarizados precisamente con el P0300. P0420, ¿quién de ustedes me puede decir qué significa el P0420? Entonces, ese es otro también de los más comunes en la parte automotriz. Misfire, sí, pero ahora P0420. ¿Cuál es el P0420, mis queridos compañeros? Vamos a dar unos cuantos segundos para ver si alguien me lo puede indicar de esta forma, en lo que veo de este lado. Catalizador, bajo rendimiento de catalizador, falla inyectores, no. Eficiencia, convertidor catalítico, fugas de LEVAP, tampoco. Falla de LEVAP, tampoco. Eficiencia de catalizador, perfecto. Veo que la mayoría está identificado esta parte, pero porque son códigos que nosotros conocemos, porque son de los más comunes a final de cuentas. Pero si nosotros queremos desglosar un código de falla, tenemos por ejemplo P0300, las primeras siglas, vamos con la parte P que nos indica que dónde, en qué sistema se encuentra el código de falla. P significa Powertrain, que nos dice que es un código de tren motriz. Si fuera de carrocería tendría la B de body. Si fuera un problema de red de comunicación, que son de los más latosos de reparar, es la U de unidad de red, de unit de red. Y C, si fuera de chasis.
Cabe aclarar que los códigos U pueden salir en cualquiera de los sistemas, señores. ¿Por qué? Porque es una pérdida de comunicación. Luego tenemos el tipo de código, puede ser 0 genérico, 1 fabricante, y en la actualidad ya existe también el 2 y el 3 también como códigos específicos de fabricante. Entonces cada vez se suman mayor cantidad de códigos. Posteriormente tenemos también la parte del tipo de código en el siguiente dígito, en el dígito número 3 en este caso, que es igual al número 3. En el 3 nos indica que es un sistema de ignición y de encendido. Si fuera el número 1 nos diría que es medición de aire y combustible, el número 2 fallas de circuito de inyección, el número 4 controles de emisión auxiliar, por eso catalizador P0420. El número 5 control de velocidad y riesgo, el número 6 salidas de ECU y auxiliares, 7 y 8 son específicos de transmisión. Y por último, en la parte inferior tenemos, bueno, en la parte final, los últimos 2 dígitos, o puede ser hasta 4 dígitos, señores, tenemos un índice de falla específica. El índice de falla específica puede ser un problema, es un código hexadecimal que nos va a arrojar en dónde se encuentra la falla. P0300, falla de cilindro aleatorio o falla de cilindro múltiple aleatorio, dependerá de la traducción del escáner que ustedes estén utilizando. Pero el 00 significa un identificador no válido. Al ser no válido, la computadora no puede determinar dónde está la falla. P0300, hay una falla en cilindro. ¿En cuál? No lo sé. Pero en la actualidad, afortunadamente, ese P0300 ya viene acompañado de un P0301, un P0303, un P0305, etcétera, etcétera, que ya te va a indicar en qué momento está con la falla en el vehículo. Pero por ejemplo, hablando hace rato decían de la D21, pero la NP300 que todavía utilizaba distribuidor, que no tenía una bobina por cilindro, que a pesar de que ya era OBD de segunda generación, porque ya cuenta con sus 2 catalizadores, te aparecía un P0300. Y yo me acuerdo de esta parte y la tomo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque les voy a platicar una anécdota que nos pasó el año pasado con una empresa muy importante refresquera, en la cual tenían estas unidades y tenían una de estas NP300 2 semanas parada. 2 semanas tratando de hacer el diagnóstico, ya le habían hecho inclusive ajustado el motor, y por más de que le buscaban no le encontraban el problema. Entonces nosotros con una estrategia, con un osciloscopio, logramos dar con el fallo en menos de 4 minutos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos esta parte. Entonces ahí les va otra. Si yo les arrojo el código de falla P17BF, ustedes me podrían indicar cuál es la falla que tendría el vehículo de acuerdo a la estructura que les estoy platicando. Eso es algo que a mí me interesaría saber. P17BF. P17BF. A ver, vamos a ver. Dice Francisco Agundis, dice: en ocasiones me auxilio de modo 06 con el P0300. Modo 06 es genial para poder nosotros determinar fallos de misfire, fallos de catalizador, fallos de muchos componentes electrónicos. Entonces, código específico de fabricante, Marcos Feliciano, significa que el fabricante es el que le da el valor a ese código de falla. Es decir, no es un código genérico como tal. Entonces, P17BF, ¿alguno de ustedes me puede indicar qué significa P17BF? Si ustedes me indican qué significa P17BF, se los voy a agradecer. Porque, a final de cuentas, a mí lo que me interesa saber es qué tanto conocen ustedes de esa parte. Dice: bomba de aceite, no. Dice: fuga en el acumulador de presión de Audi. Problemas en la caja de cambios, es de transmisión, exactamente. Dice Gustavo Ángel, que tiene toda la razón. Dice: no es forzosamente en el acumulador de presión, pero sí tienes un problema con la presión acumulada en el sistema hidráulico de la TCM. Esa es muy fácil, límite máximo de protección de bomba de la caja de cambios DSG de 7 velocidades. Veo que están muy bien familiarizados y me encanta que tengan ya tanto conocimiento. Verdaderamente
¿Verdad? Mucho gusto, dice Macarrónica Gilberto Jiménez. Transmisión Nissan, no, en este caso es de Volkswagen, del grupo VAG Volkswagen Audi Seat, de 7 velocidades. Que la bomba ha alcanzado su límite de protección, exactamente. Presión acumulada, y recuerden que puede ser la presión del acumulador de presión, que tengamos fuga en el acumulador de presión o que tengamos fuga por la parte de los solenoides. Entonces, mucho ojo con los diagnósticos. Ahora, P0300, falla cilindro múltiple, ¿qué pasos hay que seguir? Bueno, si nosotros lo vamos a ver de manera directa con el escáner, pues lo que vamos a checar nosotros es algo muy simple y muy sencillo, y vamos a tener un diagnóstico electrónico, que todos los componentes electrónicos estén funcionando adecuadamente. ¿Esto a través de qué? A través del ajuste de combustible. Si el ajuste de combustible no se está yendo a mezcla rica ni a mezcla pobre y se está tratando de estabilizar en una mezcla estequiométrica, entonces nosotros podemos dar por entendido que el sistema de combustible no es el que nos está generando un problema. Inyectores, bobinas, sensor MAF, MAP, EGR, VAP, todos esos componentes electrónicos que nosotros podemos revisar fácilmente con el equipo de diagnóstico, nosotros podemos determinar si existe o no existe algún problema con el vehículo a través del escáner. Y vamos a suponer algo, porque es algo bien común, que llega con el P0300 encendido y tenemos una falla endemoniada. No tenemos presencia de humo negro en el escape, o perdón, de humo azul en el escape, o es mínima la presencia, no como para que te genere un código de este tipo, pero sí podemos tener algún problema en el vehículo. Dice short y long fuel trims. Sí, exactamente. Con el diagnóstico de ajuste de combustible, Marcos, puedes realizar el diagnóstico de cómo se encuentra el vehículo mientras se encuentre lo más cercano a la mezcla estequiométrica, lo más cercano a cero, aunque sabemos que se puede ir a más menos 20, no hay ningún problema. Data Live, dice Anonymous, attend. Sí, exactamente, con los datos en vivo nosotros podemos recibir este problema, o más bien poder diagnosticarlo con el escáner. Pero, ¿qué sucede si con el escáner ya nos fuimos a revisar absolutamente todo y no le encontramos nada en específico aún? Cuando sucede esto, entonces requerimos de herramientas más precisas para poder trabajar. Y estamos hablando del uso del osciloscopio. Porque, y si todo está bien, pues el problema ya es un problema mecánico. Y el problema mecánico, pues conlleva lo que estábamos hablando en la mañana, bueno, en la mañana, al principio, perdón, de este webinar, que decía que teníamos que desarmar y hacer la prueba de compresión y revisar tolerancias y todo eso y de empezar a mover, y eso no nos lleva para nada 1 hora o 2 horas. Eso nos lleva hasta 2 días sin problema alguno. Les comentaba de las terribles bujías que tienen los Tritón, que de repente la quitas y ¡pum!, se te rompió la bujía, y en un trabajo de 10 minutos que era quitar una bujía, se convierte en un trabajo de casi 4 horas para poderla quitar. Y eso si no se llevó la cuerda, porque si se llevó la cuerda hay que encasquillar, hay que ponerle una nueva cuerda, entonces ya es un problema más serio. Entonces, todos esos pequeños problemas nosotros nos los podemos quitar sin problema alguno al momento de que nosotros aprendamos a utilizar bien los equipos de diagnóstico. Y ahorita, señores, les estoy presentando algo bien simple y bien sencillo, que es un gráfico de voltaje. Este gráfico de voltaje, y lo tenemos a escala 20 volts a 20 segundos. Y la pregunta que les quiero hacer, señores, ¿qué nos está diagnosticando? O más bien, la pregunta sería, ¿cuántas cosas puedo diagnosticar yo con este gráfico que estamos mostrando? Esa es la pregunta que verdaderamente vale la pena. ¿Por qué? Porque ahorita se los voy a comentar. Vamos a ver. Con Scanator en el mapa de control de combustible es muy sencillo. En efecto, mi estimado Francisco Agundis, y Scanator es el único que lo tiene. Falta tomar en cuenta las impedancias en el motor y muy posibles fallas por control por capacitancias en la PCM y SM. Eso de igual manera con la línea de datos lo puedes ver, mi estimado Jorge. El sensor MAF, información errónea, eso ya lo vimos. Y si dicen aquí abajo, cosas que allá le dicen, cuerda a las roscas de las bujías.
Caída de voltaje, dicen que la verdad no sé, pero sí, estamos viendo una interpretación de voltaje. Pero la pregunta es, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué tengo conectado aquí? ¿Y cuántas cosas puedo yo diagnosticar con este gráfico en específico? Con este gráfico en específico se los puedo mostrar de una manera muy sencilla, que nosotros lo que vamos a verificar son tres cosas independientes. Voltaje de batería, un pico, recuerden que hacia arriba o hacia abajo no importa, vamos a tener un pico de voltaje. Y la carga. Estas tres partes o estas tres zonas o estas tres cosas en específico nos van a arrojar una cantidad impresionante de información. ¿Y esto en cuanto? Simple y sencillo. Esto es en 20 segundos. ¿Por qué? Porque de aquí, vamos a marcarlo. Lo vamos a marcar con color rojo. De este lado que tenemos aquí hasta acá, han pasado solamente 20 segundos en la interpretación de este gráfico. 20 segundos, señores. Por eso les digo que es muy rápido poder hacer este tipo de diagnóstico. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Observo el comportamiento del voltaje, tiempo, etcétera. Frecuencia, no estamos midiendo frecuencia. Checando sonda lambda, tampoco. Estado físico del motor, obviamente de eso se trata el webinar. El alternador también, voltaje de batería, motor encendido. Está graficando voltaje de batería, exactamente. Con el hecho de nosotros poder verificar el voltaje de la batería, podemos tener una infinidad, bueno, no infinidad, pero sí tenemos un diagnóstico muy amplio al respecto del vehículo. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Voltaje de carga, estado de carga de la batería, SOC, estado de salud de la batería, SOH, y cargas eléctricas. Esas tres cosas son las que vamos a verificar, y esas tres cosas nos van a arrojar un total de 9 diferentes procesos de diagnóstico. Esas líneas que ven ustedes aquí marcadas, esas líneas en específico, son momentos que nosotros podemos determinar para poder diagnosticar la parte mecánica del vehículo. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Está simple, está sencillo, no hay ningún problema. Vamos a desglosar cada una de ellas. Recuerden que esto lo podemos hacer con el multímetro gráfico de los equipos de Sun Diagnostics y de Snap-on. ¿Podrías hacerlo con otro escáner? Sí, el otro escáner que lo hace es Scanator. De ahí en fuera, ningún otro lo va a hacer. Necesitas un multímetro gráfico para poderlo hacer. Entonces, vamos a ver acá abajo. Está bien no ver los comentarios de mis compañeros. Me preocupa que no me puedan leer. No logro ver el chat en tiempo real. Tratamos de verlo. ¿Con qué osciloscopio se puede hacer todo esto? Estamos ocupando el PDL 8100 de Sun Diagnostics. Puedes ocupar el 5600 de Sun Diagnostics. Puedes ocupar un Snap-on. Puedes ocupar un Picoscope. Puedes ocupar el que tú decidas. El chiste es que te pueda arrojar este gráfico con esta cantidad de información. Entonces, aquí tenemos uno. Vamos a volverle a poner aquí con el marcador. Tenemos este de acá, más grueso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 procesos que nosotros podemos verificar para determinar si hay algún o no hay algún problema. Entonces, vamos a desglosar cada uno de ellos, cada uno de estos momentos del gráfico, para que ustedes puedan determinar cuál es la falla. Y nos vamos con el primero, voltaje abierto. ¿Cuál es el voltaje abierto? El voltaje de la batería con el vehículo apagado. Y este nos dice que la batería de 12 volts, pues nos puede medir de 12 a 12.4 volts. Puedes medir 11.8 volts y te puede seguir funcionando sin problema esta prueba. Pero ese es el voltaje abierto. Si nosotros no tenemos 12 volts y tenemos 10.5 volts, pues de entrada pues ya podemos determinarle al cliente que existe un problema con su batería y que no podemos realizar el proceso de diagnóstico completo. ¿Por qué? Porque puede inclusive un P0300 ser un problema de faltas de alimentación de componentes. Sí puede ser. Entonces es una de las posibilidades.
Entonces tenemos aquí voltaje abierto y la siguiente, que es el monitoreo de celdas. ¿Por qué el monitoreo de celdas? Aquí ya se movió esta parte, pero no se preocupen, se las voy a marcar con la pluma de igual manera. Tenemos aquí la pluma y de este lado aquí nosotros tenemos una pequeña tensión, un pequeño cambio de voltaje. Ese cambio de voltaje es una caída. Si nosotros tenemos más de 2 volts de caída de voltaje, entonces estamos monitoreando las celdas. ¿Qué fue lo que hice aquí? Con el vehículo apagado yo prendo las luces y reviso que tengamos no más de 2 volts de caída. Y tiene que haber recuperación. Si existe una caída de más de 2 volts, ¿qué significa? Que una de las celdas de esa batería está dañada. Porque recuerden que cada una de las baterías de 12 volts tienen 6 celdas. Y esas 6 celdas tienen un voltaje nominal de 2 volts. Y se puede llegar a subir o a caer más o menos 0.1 volt. Entonces si yo tengo una caída de 1.9 volts pero existe una recuperación, entonces esa celda requiere mi atención. Pero si tenemos más de 2.1 volts de caída y no hay recuperación, esa celda se encuentra dañada y al estar dañada, obviamente ya no podemos realizar el diagnóstico como nosotros quisiéramos realizarlo. Entonces, esta también nos puede ayudar a decirle al cliente si tiene un problema con la batería y nosotros podemos determinar que puede tener un problema con una celda, con cuál no sabemos, pero sí sabemos que tiene un problema con alguna de ellas. Dice Guillermo Adolfo Tapia, no logro ver si me leen, sí te alcanzamos a leer, pero vienen muchas preguntas. Prueba se hace dando marcha con motor prendido, ahorita estamos con el motor apagado, todavía motor apagado, accesorios encendido, ¿para qué? Para que nosotros podamos prender luces, podamos prender el radio, podamos prender algo que nos haga un consumo de corriente, mi estimado Edgar, que podamos hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, ¿qué sigue? Ahora, lo que sigue es la siguiente parte que también es muy importante. Vamos a arrancar el vehículo. Aquí en esta parte, esta es la parte crucial que nosotros tenemos que prestar mucha atención para poder verificar si tenemos algún problema. Y esa es la parte de los solenoides de arranque. Y viene una pregunta más. ¿Por qué? Porque pues me gusta que participen, que nosotros podamos ver que realmente estamos haciendo bien las cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles son los solenoides de arranque? ¿Cuántos solenoides de arranque existen en un vehículo de combustión interna? Esa es una pregunta que también me gustaría verlo. ¿Se necesita atenuador para graficar voltaje de batería? ¿Cómo podemos con el osciloscopio? No necesitas, con esta parte no necesitas un atenuador, solamente es el voltaje de batería porque son 12 volts. Dice, ¿con el equipo estabilizador de baterías puede ya modificar la celda dañada? Sí, el estabilizador puede modificar la celda dañada. El solenoide de la marcha, pero ¿cuántos hay? Estamos acostumbrados a que pues, es el automático y el motor de arranque, pero realmente son 2 solenoides. ¿Por qué? Porque uno es el automático, el que hace que el Bendix se mueva, pero el otro que consume corriente también es la misma marcha, el mismo motor eléctrico. El mismo motor hará que haga un consumo de voltaje y un consumo de corriente. Y si se dan cuenta, vamos a volver a nuestra pluma acá para que nosotros podamos determinarlo. Bueno, primero vamos a borrar todo lo que ya pusimos aquí. Vamos a borrar todo. Y nos vamos a quedar solamente con esta parte. Entonces, tenemos que en la parte superior, tenemos que en esta parte superior es la activación del Bendix. ¿Por qué? Porque existe una caída, pero no existe una caída grande en nuestro consumo de voltaje. Si nosotros tuviéramos una caída inferior, más abajo, aproximadamente a los 10.5 volts, entonces me indica que el Bendix, que el solenoide del automático, está teniendo problemas porque me está consumiendo mayor cantidad de voltaje. Entonces aquí yo puedo determinar que mi marcha está en buenas o en malas condiciones. Si existe una caída mayor aquí, entonces el automático
es el que me está generando un problema al arranque. ¿Tiene que ver con el P0300? No, pero yo puedo determinar bajo este gráfico que exista o no exista ahí el problema. Posteriormente viene el giro de la marcha, que es este que está aquí. Si nosotros tenemos una caída a 10.2 volts, significa que mi marcha está consumiendo demasiada corriente y demasiado voltaje. Y eso puede deberse a que tengamos un problema directamente con el motor de arranque y que tiene que ser atendido de manera urgente. Entonces vamos a ver, creo que tenemos todavía más preguntas. El automático del motor de arranque son 3 tipos, ¿no? De momento son 2. Según Haas, 2, 3 depende de la marcha y vendrían siendo los relés. No, no son los relevadores. Tampoco son los relevadores, son solamente... Cabe mencionar que las modernas de Chevrolet ocupan 2 relevadores, una para el motor de arranque y otro para el Bendix o el automático, exactamente. Pero los relevadores, recuerden que son elementos de baja tensión, de bajo amperaje, que controlan un movimiento de alto amperaje. Entonces, aunque exista un consumo, el relevador no te va a generar tanto consumo como te lo puede generar directamente el automático o el giro de la marcha. Entonces, es muy importante determinar eso, porque a final de cuentas, sí existe, aunque tú lo veas, los de imanes, sí, los de imán permanente ya no consumen tanto como las de antes, pero sí te pueden llegar a bajar el voltaje hasta los 11 volts o los 10.85 volts. Pero debajo de los 10.5, entonces ya no encendería de manera adecuada el vehículo, y los 10.2 volts ya nos podemos determinar que existe un alto consumo de corriente y de voltaje de la marcha que tiene que ser atendido de una manera urgente. Entonces, espero haberles resuelto esa parte de la duda, porque sí, tienen toda la razón, pero esa parte sí solamente vamos a determinarlo a través del mayor cantidad de consumo, y el relevador no nos va a generar tanta cantidad de consumo. Ahora, sí viene la parte importante que les quiero platicar. La parte importante es la parte que nos corresponde al P0300, que es esta parte que nosotros vamos a conocer como compresión relativa. Esa compresión relativa es cuando el motor está girando, existen sus fases de admisión, compresión, fuerza y escape, pero todavía no está arrancando el motor. Es decir, todavía está funcionando bajo la inercia de la marcha del motor de arranque. Entonces, si nosotros aquí tenemos una caída de voltaje, vamos a graficarlo, vamos a ponerle en la suposición. Entonces, si nosotros tenemos de este lado una caída de voltaje aquí, entonces nosotros podemos determinar que al existir la caída de voltaje y una subida de voltaje y se vuelve a estabilizar, ahí uno de los cilindros está girando libremente. Y al estar girando de una manera más libre, entonces estamos perdiendo compresión en el vehículo, en el cilindro, en el motor, en cual todavía no sabemos dónde, pero sabemos que existe. Entonces, en esa parte, en ese punto, nosotros ya determinamos P0300, falla aleatoria en cilindro múltiple, ya podemos decir que es una situación mecánica y ya podemos cobrar. No, todavía no acabamos con el diagnóstico, porque yo les prometí que lo íbamos a ver hasta el fondo. ¿En qué parte, en qué momento estamos perdiendo compresión? ¿En qué momento estamos perdiendo la potencia en el motor? Entonces, vamos a borrar esta parte porque la que sigue también es bastante importante y tiene mucho que ver con el P0300, que es la parte del arranque, y lo vamos a dividir en dos: el arranque suave y el arranque duro. El arranque suave es cuando apenas está existiendo combustión en el cilindro. Entonces, en este caso, lo vamos a marcar ahora de color verde. Esto que nosotros estamos marcando de este lado es el arranque suave, cuando ya empieza a existir combustión, pero no la suficiente fuerza para que el motor ya haya arrancado. Y el arranque duro, que es el que va hacia arriba, es cuando ya existe combustión en
nuestro motor. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que exista una línea uniforme hacia arriba. Si nosotros vemos una caída de voltaje y un regreso de voltaje y se vuelve a estabilizar, en ese momento nosotros, sin necesidad de desarmar absolutamente nada, podemos determinar si está bien la puesta a tiempo de nuestro motor. Es decir, si nuestro cigüeñal está sincronizado con nuestro o nuestros árboles de levas. Entonces, esto es lo que nos interesa para el P0300, porque si no hay una sincronía, entonces también nos puede generar un P0300 sin problema alguno. Entonces, vamos a borrar, espero que no haya dudas, y si las hay, pues vamos antes de borrarlo, vamos a revisar si tenemos algún inconveniente. Vamos acá de este lado. No, parece que sí tenemos acá más preguntas. Recostado del arranque, bocinas malas, carbones desgastados. Saludos, ingeniero. ¿Esta prueba es mejor que la prueba del amperaje y voltaje con manómetros independientes de tipo reloj? Sí. Excelente, ¿eso se puede hacer con cualquier osciloscopio? Sí. ¿Este gráfico no es el mismo, el de la prueba de compresión relativa, o me estoy confundiendo? Es parte de la compresión relativa, pero este gráfico es el inicial. Por aquí tienes que empezar antes de pasar a otras partes. Atenuación y repulsión. ¿Hay alguna regla sobre cuánto es el mínimo voltaje para que arranque? 10.5 volts. Debajo de 10.5 ya no. ¿Cuántas RPMs mínimas para el arranque? Aproximadamente 650 para que arranque. No hace bien la combustión interna. Esa prueba es para revisar el motores diésel. También motores gasolina. Perdón mi ignorancia. ¿Esto es conectado al puerto OBD? No, esto es conectado directamente el multímetro gráfico positivo y negativo de batería, mi estimado. ¿Esta prueba es mejor que el compresor de tipo reloj? Sí, mucho mejor. Porque ahí va todo lo que hemos visto, todo lo que hemos diagnosticado, y no hemos ni desarmado el motor. Entonces, vamos a borrar todo lo que hemos aquí dibujado y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, a la que sigue es el consumo. El consumo de corriente. Bueno, antes del consumo tenemos esta parte de este lado. Esta parte es la carga ralenti. Y esta es una pregunta que normalmente le hago a la gente, y en la actualidad solamente me la ha contestado bien una persona. En un motor moderno con un sensor IBS que ya maneja LIN-Bus, que ya tiene 3 terminales, que ya está conectado directo al negativo de la batería, no al cable, no al cable a través de un sensor de efecto Hall. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje de marcha mínima en un vehículo de estos modernos? Esa es algo que sí me gustaría que me respondieran, porque me está viendo esa parte. Dice, sí se está viendo la caída de consumo de voltaje, consumo de corriente. Todo esto es caída de voltaje, estamos midiendo voltaje todavía. ¿Estas pruebas para todos los vehículos? Sí, es para todos los vehículos. Entonces, ¿cuál es el voltaje de marcha mínima de un vehículo moderno? ¿Nadie? 13.5, 12 volts, 11 volts, 13.8, 14.4, el voltaje es de 14 a 14.5, 13.4, 12.4, 12.40, 11.8, 15. Ahí les va. No hay una respuesta válida. ¿Por qué no hay una respuesta válida? ¿Por qué? Porque es acorde a las necesidades de carga del sistema. Un sensor IBS, un sensor de carga inteligente en la actualidad, le va a indicar, o la computadora va a indicarle al alternador en qué momento va a necesitar carga. Entonces tú puedes tenerlo en marcha mínima y va a seguir teniendo los 12 volts, o los 12.2, o los 12.4, o los 12.6 volts. Pero si el vehículo requiere una mayor cantidad de carga, entonces te puede marcar 15, 16, hasta 18 volts. Por ejemplo, Volvo. Entonces, no hay una pregunta o no hay una respuesta que te diga un voltaje en específico, sino acorde a las necesidades de carga del sistema. Entonces, seguimos con la siguiente parte del gráfico, que es la parte del consumo. Y esto es un consumo que me pueda tirar la mayor cantidad de voltaje al momento de que nosotros estamos haciendo la prueba. Y en este caso, lo que más me puede tirar un voltaje es el motoventilador. Es otro motor eléctrico que, aunque en la actualidad la mayoría ya son brushless, aún así nos hace
un consumo de voltaje y por último debe existir la recuperación de la carga. Es decir, hasta el final debe estar completamente igual que cuando nosotros requeríamos o no requeríamos del consumo como tal. Entonces, si aquí tenemos 12 volts, entonces de este lado debemos de tener 12 volts. Si tenemos 14 volts, de este lado debemos de tener 14 volts. De esa manera nosotros podemos determinar que nuestro sistema de carga esté funcionando de manera adecuada. Y bien, si ya nosotros detectamos aquí una falla del P0300, ¿qué sigue? Lo que sigue es revisar prácticamente ahora dónde se encuentra la falla, en qué cilindro se encuentra. Pero antes de desarmar, porque aquí ya todo el mundo se va a querer ir a desarmar, déjenme les platico que existen herramientas específicas que nos van a ayudar a hacer el trabajo. Esa gráfica que vimos anteriormente, esta que vimos aquí, que es exactamente la misma que esta, solamente que tomada de una manera directa sin hacerle absolutamente nada, ningún tratamiento, esta es el voltaje de alimentación del módulo. Si tú lo quieres leer con línea de datos con un escáner, ese mismo gráfico que nosotros vimos aproximadamente en 20 segundos, que son hasta este punto, vamos a marcarlo, que es hasta aquí, son los 20 segundos, no se parece nada al gráfico anterior. ¿Por qué no se parece nada? Porque el voltaje del suministro del módulo de control, que es lo que te va a medir el escáner, pues obviamente no va a ser igual al consumo general de corriente y de voltaje de cuando tú enciendes el vehículo tomado directamente desde la batería. Sí, aquí está el consumo del motor de arranque, pero no se parece nada a el consumo de este lado. En nada se parece ese gráfico. Entonces es importante aclararlo, que esto lo tenemos que hacer con el multímetro gráfico o con el osciloscopio. Entonces, lo que sigue es la parte de la compresión relativa. Eso es lo más importante y eso es lo que nos va a generar y nos va a dar el estatus de cómo se encuentra el vehículo. Pero antes de la compresión relativa, vamos a darle un pequeño repaso rápidamente al ciclo Otto. Tenemos la válvula de admisión abierta. En la parte de admisión, teóricamente son 180 grados. O sea, se cierra la válvula, sube el pistón hacia el punto muerto superior. Existe la fase de compresión con válvulas cerradas. Existe la explosión o la expansión de los gases a través de la explosión de la mezcla aire-combustible y posteriormente vuelve a salir el gas ya quemado subiendo hacia el punto muerto superior. En teoría todo esto sucede en 720 grados, pero solamente sucede en la teoría. En la práctica no es así. Cambia prácticamente todo el asunto de este sistema. Por ejemplo, en el ciclo Atkinson, que es otro vehículo de combustión que también está circulando mucho, sobre todo en los vehículos híbridos. Entonces tenemos la válvula de admisión abierta y hasta la mitad del recorrido del pistón, fíjense, hasta la mitad van a cerrar las válvulas. El ciclo Atkinson hace que tengas una menor cantidad de restricción al momento de que suba la compresión, la mezcla aire combustible para ser comprimida. Permanecen las válvulas abiertas a la mitad, posteriormente baja después de la explosión y ya tiene su escape normal. Esa es la diferencia que existe entre el ciclo Atkinson y entre el ciclo Otto. Pero los vehículos de ciclo Atkinson no traen marcha. ¿Por qué? Porque utilizan el motor híbrido, el motor eléctrico, para poder arrancar, cosa que vimos en diciembre del año pasado. Bueno, entonces, ¿cómo se determina la parte de las válvulas cerradas? Tenemos el puerto muerto superior, tenemos a mitad de la carrera, tenemos el punto muerto inferior efectivo y hasta abajo el punto muerto inferior. En el punto muerto inferior efectivo es cuando empieza realmente la fase de compresión, a pesar de que ya subió del punto muerto inferior hacia el punto muerto inferior efectivo. Es decir, de aquí
acá las válvulas estaban abiertas y de aquí a acá las válvulas ya estaban cerradas. Entonces, de esa manera es la diferencia entre el ciclo Otto y el ciclo Atkinson. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? Vamos a ver si tenemos alguna duda por acá. Aguántenme tantito. Creo que no alcanzo a verlo. Ok. Por alguna extraña razón no me permite. Ya me dejó. Vamos a ver. De acuerdo al tipo de amperaje de cada vehículo. Voltaje. ¿Cómo se puede hacer las pruebas de cilindros en un motor diésel? De la misma manera que lo estamos haciendo. Eso sucede mucho en uplanders de Chevrolet. Siempre oscila entre 13.8 y 14. Sin quitar los inyectores. No estamos quitando inyectores, ahorita todavía no estamos checando inyectores. No estamos quitando nada. ¿El consumo se da solamente cuando mande la señal a PCM? No, el consumo va a ser siempre, porque estás midiendo voltaje de la batería. ¿Cómo funcionaría el sistema Start-Stop en cuanto al consumo de voltaje? De la misma manera, mi estimado Marcos, si comparamos esta prueba con la prueba del transductor de presión por cilindro, ¿cuál es mejor? A esa vamos todavía, mi estimado Rafael, así que despacio, vamos para allá. El compresor del aire acondicionado también genera consumo de corriente, sí, pero te genera más consumo el motoventilador que el compresor. También podemos checar el estado del motor con la interpretación de la combustión de la bujía. Sí, pero no estamos desarmando nada todavía, mi estimado. Todavía no hemos desarmado nada. ¿Hay alguna forma de saber si falla una leva o un pistón con el osciloscopio? Para allá vamos, mi estimado Ignacio. Dicen por acá, excelente información. ¿Puedes poner la imagen anterior? Sí la podemos poner. De hecho, todo esto se los vamos a obsequiar a ustedes, cortesía de nuestros amigos del Instituto Tecnológico Rosfrans. Y bueno, la que sigue es la compresión relativa, pero ya de una manera más profesional. No mediremos, bueno, en este caso mediremos amperaje. Aquí puse no mediremos, pero sí mediremos amperaje. A través de la pinza tomaremos el voltaje que corre realizado a través de un acoplamiento de corriente alterna dentro de la configuración del osciloscopio. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar nuestra pinza amperimétrica en el cable negativo de la batería. Posteriormente vamos a conectar en el canal, el que ustedes quieran, vamos a conectar nuestro cilindro número 1. Y esto como para tomarlo de referencia nada más. ¿Por qué razón? Porque vamos a obtener este gráfico. ¿Cómo se configura el osciloscopio? En el canal número 1, que es el canal amarillo, este que tenemos aquí, el canal número 1 lo vamos a poner a 100 volts a 200 milisegundos. Mientras que en el canal 2, donde vamos a conectar, en este caso, nuestra pinza amperimétrica, lo vamos a conectar a 1 volt, la misma cantidad de tiempo, evidentemente. Y lo que vamos a hacer es echar a andar el vehículo. Aquí el vehículo está en reposo y posteriormente empieza a funcionar. Vamos a cambiar de color a un color rojo para que no tengamos pierde. De este lado está el vehículo en reposo y de este lado ya tenemos combustión. Aquí ya tenemos combustión. Recuerden, cilindro número 1, señal del sensor del cilindro número 1, pinza amperimétrica en el negativo de la batería. ¿Este gráfico me sirve? No. Necesito que se estabilice el gráfico. Y para eso necesito que pase una cierta cantidad de tiempo. Lo único que necesito es obtener el gráfico de esta forma. Y aquí tenemos un motor de 4 cilindros, señores. Y si la memoria no me falla, el orden de encendido de un motor 4 cilindros, 1, 3, 4, 2, exceptuando en los motores boxer. Entonces, el 1, 3, 4, 2, aquí lo que vamos a determinar es la caída. La caída que nosotros tengamos, y vamos a tomar como referencia 0 nuestro canal número 1. Es decir, este número 1 es el canal número 1, el amarillo, es el que vamos a anotar en 0. Y tenemos aquí la activación del inyector número 1. Este es el punto muerto superior, señores. Vamos a ponerlo otra vez acá de este lado. Este que nosotros vemos aquí es el punto muerto superior del cilindro número 1, donde tenemos la activación del inyector. Entonces, 1, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 2.
Nuevamente tenemos cilindro 1, 3, 4, 2. Vean la diferencia que existe entre esto y la diferencia que existe entre esto. Esa diferencia es abismal. Nosotros podemos determinar que aquí existe un problema de compresión y tenemos que en el cilindro número 2 ya tenemos el problema de compresión. Es decir, aquí ya sabemos que en el cilindro 2 tenemos el problema mecánico. Pero ahí no acaba el diagnóstico. ¿Por qué? Porque de este lado volvió a bajar hacia una mayor cantidad de compresión. Entonces, yo puedo determinar que tiene un problema, pero todavía no sé por qué tiene el problema. Y lo que sigue, la pregunta para todos ustedes, sabiendo esta información, ¿ustedes ya le pueden dar un diagnóstico y un precio al cliente? Vamos a ver qué nos responden acá nuestros amigos. ¿Se lee diferente consumo de voltaje en los diferentes ciclos? No. ¿Cómo debe ser PSI en un motor diésel en frío y en caliente debe ser el mismo PSI de compresión? Todavía no vamos para allá, aguántame tantito. No me va a quedar grabada la clase para poder volver a verla, la van a subir después. Me recuerda a la pistola o la lámpara de tiempo con la luz estroboscópica, algo muy similar. ¿Qué escáner automotriz recomienda que sea lo más extenso en marcas y que dé una amplitud de funciones? No hay un escáner que te dé el 100%, mi estimado Adolfo. Yo utilizo Son Diagnostics, yo utilizo el Snap-on Son de México. El Son Diagnostics es muy útil para mí en la parte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque tengo el multímetro, tengo el osciloscopio y tengo bastante cobertura del parque vehicular. ¿Cuál es el voltaje máximo que puede generar el alternador en los vehículos que responden en función de sus necesidades o alternadores inteligentes? Hasta 48 volts. El canal verde donde va conectado al negativo de la batería, lo vuelvo a repetir sin problema alguno. Sí, también no. Hay que revisar las bujías y bobinas dependiendo. No tenemos todavía que revisar ni bujías ni bobinas. ¿Por qué? Porque esto es un problema ya de compresión. Aquí ya descartamos que sean bujías, ya descartamos que sean bobinas, ya descartamos que sean inyectores. No es nada de eso, es cuestión mecánica. Pero ahora sí vamos a tener que desarmar, pero vamos a desarmar el cilindro número 2. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue después de desarmar el cilindro número 2, que es el que nos está generando el problema? Lo que nos sigue es algo bien sencillo, pero ya es un poquito más costoso. Entonces, ahora lo que nos sigue es conectar un transductor de presión y un adaptador de transductor de presión para que nosotros desarmemos el cilindro número 2 y conectemos solamente el transductor de presión. ¿Por qué no recomiendo utilizar el compresómetro todavía? O más bien, ya no utilizarlo. Porque el compresómetro te va a dar una medida máxima de compresión. No te va a dar una media, no te va a dar una mínima, solamente te va a dar la máxima de compresión. Entonces, al tener una máxima de compresión, nosotros no podemos saber en dónde tenemos la fuga. Oye, pero puedes conectar un analizador de fugas, ¿sí? Y te va a llevar una hora más de tiempo. Entonces, vamos a utilizar las herramientas más nuevas, las herramientas más novedosas, que nos van a ahorrar todo este tiempo. Si se dieron cuenta, en el primer gráfico fueron 20 segundos. En este gráfico fueron otros 20 segundos. Lo que tú tardes en analizar el gráfico, te puedes tardar entre 1 y 2 minutos si le echas ganas. En cada uno de los gráficos. Llevamos 4 minutos y ya sabemos que tenemos una fuga en el cilindro número 2. Ahora falta determinar en dónde tenemos la fuga del cilindro número 2. Para eso vamos a sacar este gráfico. Este gráfico, señores, es el gráfico que nos ejemplifica el ciclo Otto completito o el ciclo diésel, en este caso con el osciloscopio. Si tú tienes un vehículo diésel, colocas el transductor de presión directamente sobre donde va el inyector. No hay ningún problema. Esa es la única diferencia que vas a tener. Conectas donde va el inyector, el transductor de presión, y en el caso de los de gasolina, lo conectarás en donde está la bujía.
¿Qué nos está indicando aquí? Bueno, aquí nos está indicando, vamos a marcarlo de igual manera. Bueno, vamos a borrarle esta flecha. Y vamos a marcarle que de este lado tenemos nuestro punto muerto superior en la fase de compresión. De este lado tenemos nuestro escape y de este lado tenemos la admisión. Oye, ¿y qué demonios está pasando aquí? Ah, bueno, pues esta es una parte del escape donde está ubicado el traslape valvular. Ahorita lo vamos a ver de una manera más clara. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo de una manera más clara. Y denle un screenshot a la siguiente pantalla, porque esta pantalla que les voy a poner vale oro. Oro, señores. Si nosotros tenemos un problema con con anillos, entonces, pues mi punto muerto superior pues no va a crecer como en los círculos azules. O sea, mi punto muerto superior no tiene presión, se está quedando hacia abajo. Entonces, ahí podemos determinar que existe una falla por anillos. Por anillos nada más. Ya, determinamos la falla de anillos. Bien, perfecto, ya cobramos. Qué bueno. Pero ¿qué tal si no te sale igual y si tienes la compresión en anillos? Porque recordemos que en esta no teníamos compresión, pero a pesar de que es el mismo cilindro, acá sí tenemos compresión. En la de en medio no tenemos compresión. En la izquierda, en la derecha, sí tenemos compresión. Eso quiere decir que se está perdiendo y no se está perdiendo por anillos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver este gráfico en específico. Este gráfico está ya dividido de 0 a 720 grados, es decir, un giro completo del motor. Tenemos nuestra rampa de escape en ascenso, que esta parte es una restricción por catalizador. Eso es normal completamente, aunque si estuviese mucho más arriba, es decir, si esta rampa de ascenso, en lugar de estar así, estuviera más para arriba y vuelve a descender, entonces podríamos tener un problema de catalizador tapado. Pero en este caso, P0300, tenemos aquí en nuestro 0, tenemos nuestra máxima compresión. Y tenemos de este lado es la expansión de los gases, expanden los gases y empieza la fase de escape. La fase de escape, señores, empieza justamente de este lado. No empieza a los 180 teóricos, sino empieza antes y tenemos aquí la fase del escape. Posteriormente tenemos el traslape valvular en este lado y tenemos la admisión. Posteriormente de la admisión tenemos la compresión. Si nosotros tenemos la pérdida en los puntos máximos, quedamos que son anillos. Si nosotros aquí en la fase de escape tenemos una caída de menos 0.30, entonces podemos determinar que nuestra válvula de escape es donde tenemos el problema de compresión. Si la tenemos aquí, una caída todavía inferior a este lado, entonces nuestra válvula de admisión es la que nos está generando el problema de compresión. Y es decir, ahorita con toda la información que nosotros obtuvimos a través del osciloscopio, pues ya podemos determinar en qué punto en específico tenemos el problema del estado físico del motor. Y lo único que hicimos, señores, es desarmar una bujía. Esto yo lo cobro en aproximadamente 2,500 pesos mexicanos, que son $125, solamente el diagnóstico, y me tardo máximo 20 minutos, sin importar el tipo de vehículo que sea. ¿Por qué? Porque ya voy en específico de una manera directa y decirle al cliente: tu problema se debe a que tienes una válvula de escape dañada, y eso es lo que le tengo que comunicar al rectificador para que posteriormente se haga la reparación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se puede hacer en carros viejos? Sí, se puede hacer en carros viejos.
Sencillamente, si no tenemos buen equipo de diagnóstico, no se puede trabajar. Por favor, puedes mostrar el InCylinder que ocupaste, dónde lo consigo. Ocupamos el de Sound Diagnostics, el de Snap-on. La compresión también puedes perder por válvulas, por asientos de válvulas en la cámara de compresión en el cabezal. Exactamente, y aquí en este gráfico te lo acabo de mostrar. Traslape sería el cruce de válvulas, exactamente, cuando ambas válvulas permanecen abiertas. A veces pasa también que se va la compresión por el asiento de las válvulas en las cámaras. Sí, pero ya sabes que el problema está radicado. Puede ser en el asiento o puede ser directamente en la válvula que no está sentando de manera adecuada. Entonces, de esta manera ustedes pueden realizar el diagnóstico de una manera más rápida y sencilla, sin problema alguno. Dudas, preguntas, comentarios. Le voy a ceder los micrófonos a nuestros amigos de Rosfrans porque se nos va el tiempo, se nos fue muy rápido. Creo que estamos a pocos minutos y estoy con ustedes de nueva cuenta. Entonces, si me dicen quién es el que está aquí adelante, muchísimas gracias. ¿Qué tal, profesor? Muchísimas gracias a usted por la clase del día de hoy. De verdad que es un tema extenso de interés para todos los, pues, compañeros mecánicos, incluso alumnos que hemos tenido que entran por parte de profesores que les recomiendan estos cursos. De nuevo, profesor, gracias por compartir su conocimiento y no queda más que agradecer y vernos la siguiente ocasión que tengamos una sesión juntos. Pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Veo que están todavía preguntando muchas cosas. Recuerden que todo esto que les estoy diciendo es cuando ya agotamos toda la estrategia de revisar inyectores, de revisar todo. Todo esto es estado físico del motor y tiene mucho que ver también todos los componentes de una buena lubricación para que puedan tener una excelente un excelente desempeño en el motor. Entonces, siempre hacer caso a lo que dicen nuestros amigos de ITR con la parte de la lubricación. Cuando ya existe un problema físico en el motor, les acabo de mostrar, en menos de 20 minutos ustedes ya pueden diagnosticar sin problema alguno toda esta situación. Entonces, creo que sí va bastante bien. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, pueden mandarnos acá al chat. Pueden buscarnos en redes sociales, pueden buscarme directamente. Saben que siempre estoy dispuesto a colaborar, que siempre estoy dispuesto a responderle todas sus dudas. Así que no me queda más que nuevamente agradecerles a Rosfrans por la invitación. Verdaderamente va a estar muy, pero muy, muy interesante todo lo que vamos a trabajar con ustedes este año. Y esperamos que sean muchos años de trabajo juntos. Pues esperamos lo mismo, profesor, y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias a nuestros asistentes. Hasta luego. Hasta luego.